Bueno, yo soy Justo Aliudín Puinguema, soy un activista que usa el arte como medio para la transformación de algún modo, la reflexión de la sociedad. El arte que empleo varía desde la música a las artes visuales. En el arte plástico hablo pues de referentes afroespañoles, que es lo que a mí me interesa, afroespañoles, afroespañolas, y de la cuestión en general afroeuropea, y hablo de la diversidad étnica en el estado en el que vivimos, en este caso en España o en la Comunidad Europea. Y todo esto mediante mis canciones, mediante mis exposiciones y luego pues trabajando con organizaciones sociales de base. Este trabajo sobre los procesos de coloniales, de descolonización y de reparación, de algún modo, pues, que es en lo que estamos trabajando en estas jornadas, las cuales son importantes e interesantes porque no solamente se reducen a un contexto nacional o regional, sino a un contexto internacional, y no solamente desde una perspectiva o una visión, sino desde una transversalidad social, desde museos, artistas, activistas, etnólogos y profesionales de otros campos. Las conclusiones ya irán saliendo, pero lo que a mí se trata, yo creo que el objetivo, de los objetivos más fundamentales para abordar estos sujetos y hacerlos sostenibles en el tiempo, yo creo que es la contratación de personal diverso en las instituciones. Creo que es complicado hablar de procesos de descolonización si el racismo institucional sigue siendo la regla no escrita de la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que hablar de reparación es difícil si tanto las personas que han generado el mal como las que lo han padecido, descendientes estamos hablando, no son capaces de plantearse el concepto de reconciliación. No podemos hablar de reconciliación desde el momento en que una parte no se siente realmente responsable de lo sucedido y no es capaz de pedir perdón, y no es capaz no solo de pedir perdón, sino de pedir perdón y aplicar unas normas de confianza para los pueblos oprimidos, garantizando pues derecho a la autodeterminación de los pueblos, revocar las identidades, o sea, reimplantar, dejar a los pueblos replantear sus propias identidades, abolir el Tratado de Berlín del 1884 y a partir de aquí implicar todas nuestras acciones, llevarlas a los campos educativos, a los campos culturales, antes de llegar a los campos políticos, pasar por los campos sociales. Los talleres de estos 2 días son fundamentales como estadios previos a abrir canales de comunicación y de interacción con diferentes comunidades. Esto es un imperativo y son necesarios para que las mismas personas que están dentro del movimiento, dentro del activismo, dentro del arte, dentro de los museos, dentro de los diferentes ejes que aquí confluimos, dentro de sus propios campos vuelvan y compartan las reflexiones que se están haciendo a nivel transversal. Y es necesario también que artistas de diferentes puntos de Europa nos podamos encontrar como agentes de diferentes puntos de Europa, pues gente de museos se puedan conectar. Yo creo que es imperativo la construcción de estas redes y es difícil construir las redes si no es a través de talleres de este tipo, talleres a estos niveles y talleres que se realizan además en espacios concernidos, porque el hacerlo en el museo y en el museo etnológico es muy importante, es estar trabajando sobre la materia en el mismo lugar y hacerlo desde la honestidad.
donde vale. No es que olvidamos dónde estamos, no es que ignoramos las implicaciones que tiene el lugar donde estamos, pero que estamos más concentrados en darle otra visión al lugar donde estamos, y que el Museo Etnológico pues debemos ayudarlo a concebirlo, a ser concebido desde otra perspectiva, más que de destruir, más que de erradicar, más que de no cometer los mismos errores de los que nos quejamos, escribir falseando nuestra historia porque sí, sino trabajando a través de talleres transversales como estos.